Bienvenidos, continuamos con este seminario Tiempos de Esperanza, Tiempos de Profecía. Hoy vamos a tocar la lección 11 en relación a las profecías que Dios nos quiere dar y hoy vamos a aprender acerca de la Gran Babilonia. En el libro de Apocalipsis nos menciona este misterio y hoy vas a poder entender y comprender, de acuerdo a la voluntad de Dios, qué significa esta profecía. Así que estemos atentos. Quisiéramos que tú pongas todo de tu parte y te des cuenta tal vez de algunos errores que ya la Biblia lo mencionaba en estos últimos tiempos. Pero ya juega un papel importante de que cada uno de nosotros tomemos una decisión. Así que vamos a pedirle en esta ocasión una vez más la sabiduría, la inteligencia de Dios mediante una oración. Te invito a que puedas inclinar tu rostro, cerrar los ojos y empezar con una oración. Bendito Dios, bendito Padre. Una vez más, agradecido en primer lugar porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que tiene todo bajo control. La alabanza sea siempre para ti y permite que en esta ocasión podamos reunirnos, Señor, con estas diapositivas y meditar en ellas con respecto a lo que tú tienes que explicarnos, Señor, con el tema de la Gran Babilonia. Darnos sabiduría e inteligencia para que todos tus hijos en estos momentos y aquellos que quieren prepararse para tu pronto retorno, Señor, estemos prácticamente avisados o sobreavisados con respecto a esta profecía. Quédate con nosotros, bendícenos, acompáñanos. Favores que te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vemos el título de esta lección es La Gran Babilonia. Lo registra las Sagradas Escrituras y vamos a ver de quién trata. De una mujer sentada en una bestia. Sabemos que la bestia tiene que ver con nación, con reino. Los cuernos igual, reyes, ¿no? Y vamos a ver a quién representa esta mujer, ¿sí? Entonces estemos atentos entonces en esta profecía. Recuerden, a través del Apocalipsis nos dice claramente, Dios nos muestra desde una nueva perspectiva la gran controversia entre el bien y el mal. O sea, nos habla claramente en el libro de Apocalipsis, un libro que fue escrito para estos últimos tiempos, nos enseña del conflicto entre Satanás y Dios, el bien y el mal. Y vamos a ver, al final hay diríamos, valga la redundancia, un final feliz, porque Dios es quien va a triunfar. Así que estemos atentos entonces a estos temas. También nos muestra las estrategias de ¿quién? De Satanás. Imagínense, Satanás cada día tiene estrategias para poder destruir y deshacer lo que Dios había creado. Y con mayor razón, la raza humana. Entonces, tengamos en cuenta que Satanás no está de vacaciones, no está cuarentenando por ahí en un cuarto, etc. Él está constantemente queriendo deshacer y destruir la raza humana. Deshacer y destruir tu familia, tu negocio, etc. Tu salud incluida. Entonces hay que tener bastante en cuenta que el enemigo de Dios, en este caso, Satanás, tiene estrategias para poder destruirnos. Miren lo que dice aquí, y los instrumentos de los cuales se vale para cumplir sus propósitos. Él usa varios instrumentos. Puede usar incluso una religión, ya hemos visto que nuestro Señor Jesús decía, no los conozco, hacedores del mal. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, grandes prodigios, sanamos, etcétera. Pero Dios le dirá, apartaos de mí, hacedores del mal. Entonces, varios instrumentos. Puede usar incluso algunas otras filosofías que contradicen a la Biblia. Incluso puede usar la ciencia, que en algún momento quiere contradecir a Dios. Pero sin embargo, tenemos cada vez más evidencias de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras en relación a las profecías para estos últimos tiempos, se están cumpliendo al pie de la letra. Miren, entonces estemos preparados. Una de las tremendas revelaciones que Dios hace en Apocalipsis es acerca de lo que se llama ¿qué? Vean, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Qué tremendo. Incluso escrito en el libro de Apocalipsis en mayúscula. Como diciendo, mira, prepárate y tienes que estar atento a qué significa esta profecía. Entonces no necesitamos ir a otras fuentes. La misma Biblia se interpreta. La misma Biblia nos da los detalles. Hoy con mayor razón recién lo estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque cuando le dio estas profecías también en Daniel, ¿qué le dijo el ángel? Cierra ese librito. Pero después vemos ya en el libro de Apocalipsis y en estos últimos tiempos que el libro estaba abierto. Las profecías nos muestran
en este caso, que Dios está muy pronto a retornar. Nos da la garantía de que todo lo que está escrito se va cumpliendo conforme a la planificación de nuestro Dios. Así que estemos atentos. La primera pregunta en este seminario en relación a este tema es, ¿qué le fue mostrado al apóstol Juan? Juan vio una visión. ¿Saben? Les cuento, Juan en esta ocasión tomó esa decisión de seguirle a nuestro Señor Jesús. Y Juan fue el último discípulo que prácticamente querían destruirlo y matarlo. Muchos de sus apóstoles de nuestro Señor Jesús murieron de una manera tal vez no digna. Fueron crucificados, arrastrados por caballos, algunos de ellos incluso decapitados, crucificados como Pedro boca abajo. Entonces vemos cómo el ser humano en esos tiempos, como el mismo Satanás tenía estrategias para poder destruir. Quiso hacerlo con Juan, hirvieron un perol grande con aceite hirviendo, lo arrojaron, pero dice que él no murió, simplemente salió de ahí, de este perol. Muchos pensaron que era brujo, pero sin embargo, aún el Espíritu de Dios permanecía en él para poder cumplir esta misión de escribir el libro del Apocalipsis. Entonces, cuando a él lo llevan a la isla de Patmos, una isla lleno de roca, de frío, de calor, solamente con algunos alimentos que le dieron, empezó a escribir el Apocalipsis. Y cuando escribió él, escribió tal vez en este caso bestias, monstruos, cuernos, etc. Los romanos, al ver estos papiros escritos, dijeron, mira, ¿qué hacemos? Mejor hay que ayudarles a publicar para decir que así terminan los cristianos en una locura. Pero lo que ellos no sabían, que era el último libro que tenía que sumarse a los 66 libros de la Biblia con la única intención de que esté completo para que podamos tener evidencias. Entonces Juan recibe una visión, le da el ángel esta visión y veamos qué le fue mostrado. En Apocalipsis 17, del 1 al 5, nos muestra lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven aquí, miren, a Juan le dice, ven acá y te mostraré, ¿qué dice? La sentencia contra la gran ramera. Va a haber una sentencia. Miren, ¿y cuál es la sentencia? La que está sentada sobre muchas aguas. En profecías habíamos visto que las aguas aquí representan. Vamos a ver entonces una vez más, y sabemos que las aguas se refiere a muchedumbre, pueblo, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces podemos ver aquí que este sistema, este reino, hace fornicar a todos los reyes, se relaciona con todos los reyes, los presidentes de todos los países, ¿no? Y vamos a ver cómo maneja esta relación y hace embriagar, ¿qué dice? Con el vino de su fornicación, en este caso con doctrinas contrarias a las Sagradas Escrituras. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿En qué estaba sentada esta mujer? En una bestia. Y sabemos que la bestia representa ¿qué? Un reino, ¿sí? Ya hemos podido ver en las anteriores lecciones. Pero igual vamos a hacer ahora nuevamente igual la interpretación de esto. ¿También? Sabemos que los cuernos, ¿qué significa? Reyes. 10 reyes en la Europa, que ya explicamos anteriormente, pero también vamos a explicar en este estudio también. Tenía 7 cabezas. ¿Qué significa? Hoy lo vamos a saber de esta manera. Apocalipsis 17, 1 al 5. ¿Qué más? Y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura, escarlata, y adornada ¿de qué? De oro y piedras preciosas y de perlas, riqueza, prosperidad. Van a ver sus ambientes que tiene esta característica. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Es decir, tiene hijas por allá que tienen la misma enseñanza, tienen tal vez algunas doctrinas contrarias a las Sagradas Escrituras. Por eso menciona que ella es la madre y tiene otras hijas, otras denominaciones político-religiosas, en este caso más religiosas. Veamos, entonces, abominaciones en la tierra. ¿Qué le fue mostrado al apóstol Juan? La respuesta es sencillo, una mujer ramera. Entonces,
Vamos a ver en esta ocasión qué significa. Ahí está la mujer más o menos representada, como hemos podido leer en Apocalipsis, que dice estaba sobre el mar, sobre las aguas, que significa muchedumbre, encima de ¿qué? De una bestia, y esta bestia significa un reino, y podemos ver en esta ocasión las cabezas, los cuernos, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta, entonces, ella estaba sentada, encima tenía joyas, oro, plata, un cáliz en la mano. ¿Qué significa? Eso quiere decir, la Biblia enseña de una iglesia, ¿no? Habíamos visto que mujer significa iglesia, pero en este caso hay una mujer que no es una iglesia pura y santa, como lo vimos anteriormente, porque nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente en Efesios, está escrito, menciona lo siguiente en el capítulo 5, ¿no? Que dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, nuestro Señor Jesús ve a la iglesia como su compromiso como mujer. En este caso, hay una mujer que hace fornicar, hace todo lo contrario a una mujer que debe comportarse en un hogar. Diríamos en este caso que enseña otras doctrinas no conforme a las Escrituras. Segunda pregunta, ¿a qué representa la mujer y las aguas? Veamos, ¿qué representa las aguas? La misma Biblia lo dice. A ver, vamos a ver entonces en el libro de Efesios 5, 23 y 25. Les dije, porque el marido es cabeza ¿de qué? De la mujer. ¿Sí? Un esposo tiene su esposa, su mujer. Así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a qué? A la iglesia. Entonces el compromiso que tiene es con la iglesia. Entonces la respuesta, ¿qué representa la mujer y las aguas? La mujer representa a la iglesia. Entonces donde encuentras ya en temas de profecías mujer, lo cambias, simplemente lo puedes poner iglesia. ¿Okay? Donde encuentres dragón, simplemente cambias por Satanás o diablo. Donde encuentras cuernos, representa reinos. ¿Okay? Entonces, donde vemos aguas, vamos a ver a continuación. Apocalipsis 17, 15. Las aguas y qué es lo que significa. Está ahí en Apocalipsis 17, 15. Así que un poquito por aquí, un poquito por allá, escudriñad las Sagradas Escrituras, nos dijo Dios. Hoy estamos haciendo ese trabajo para poder entender las profecías de Dios y comprender su voluntad que tiene para sus hijos. La escribió las profecías con la idea de que nosotros estemos preparados para estos últimos tiempos. Con mucho amor dejó escrito estas profecías, dejó el futuro prácticamente escrito en la Biblia para que tú no desconfíes de Dios. Por más que haya algunos comentarios, por más que haya personas o sistemas que estén enseñando otras cosas contrarias a la Biblia, creamos en lo que dice Dios, ¿saben? Porque todo se está cumpliendo como Dios lo planificó. Y aquí nos explica Dios de la siguiente manera en el libro de Apocalipsis 17:15, que inspiró a Juan para que pudiera dejar para nosotros. Dijo lo siguiente, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿son qué? Escucha, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces las aguas representan, es decir, que este reino, ¿sí?, político religioso iba a dominar, ¿no?, y se iba a sentar sobre poblaciones, sobre naciones. Iba a ir por aquí, convenios por allá. Entonces vemos en esta ocasión que se va cumpliendo y en diferentes lugares, ¿sabe? Nosotros habíamos visto en la lección anterior que el cuerno pequeño representaba, en este caso, salía de Roma, ¿no? Habíamos explicado, estaba Babilonia, los últimos reinos, después de Babilonia, y eso nos muestra, nos ratifica también la historia universal, vino los medos y persas, y después de los medos persas vino Grecia, y después de Grecia vino otro reino. ¿Cuál fue? Roma. Y después de este reino de Roma, viene ya los pies de hierro y parte de barro. ¿Qué reino? El reino de Roma papal. Y en esta ocasión podemos ver que el sistema romano religioso está en todo el mundo, incluso en nuestra nación, en Perú, ¿sí? Es más, el Estado lo ha declarado como la primera religión, a pesar que estamos en libertad religiosa. Y sin embargo, el mismo Estado desembolsa miles de soles en relación para que ellos puedan seguir haciendo sus actividades en base al dinero, a la economía de nuestro país. Y lo mismo pasa en diferentes países. Entonces veamos que esta nación, este reino iba a estar
pueblos, muchedumbres, naciones. Lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿a qué representa la mujer y las aguas? La mujer representa, ¿qué? A la iglesia. Y aguas, lugares muy poblados, ciudades, naciones, ¿ok? Pregunta 3. ¿Cómo estaba vestida la mujer, es decir, la iglesia? ¿Cómo estaba vestida? No estaba de blanco, como lo hace ver de pureza la iglesia de Cristo, sino lo ve en este sentido. Apocalipsis 7:4 dice, y la mujer estaba vestida, es decir, esta iglesia estaba vestida de púrpura y escarlata, características de esta iglesia romana. Usan mayormente esos colores, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Una belleza, una decoración tremenda en sus templos prácticamente. Vean. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de fornicación. ¿Cómo estaba vestida la mujer? Estaba vestida de púrpura y adornada de oro y joyas. Tremendo, ¿verdad? Ahora pregunta 4. Identifiquemos la sede de esta iglesia descrita en Apocalipsis. Vamos a ver entonces esa sede. Estaba en tenía 7 cabezas, 7 montes, ¿ya? Y veamos entonces dónde está esa sede. En Apocalipsis 7:3 nos da más evidencias. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Qué es bestia? Reino, ¿sí? Escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Viene de los 10 reinos, de los 10 reyes. En este caso, esta bestia, este reino se dividió. La Europa, veamos, se dividió en 10 reinos. 10 reyes, de ahí salió un cuerno pequeño, destruyó a 3 reyes, quedó uno que era diferente a las otras, político y religioso, eso dice la historia, y es más, tenía 7 cabezas. Daniel 7, 17 y 23 nos da este otro libro profético, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ¿claro? La bestia, ¿qué significa? Reino, ¿está bien? Entonces, identifiquemos la sede de esta iglesia descrita en Apocalipsis. La respuesta, bestia igual, reino. En donde encuentras bestia, lo cambias por reino o un país, tranquilamente. Vean, las 7 cabezas, Apocalipsis 7:9, las 7 cabezas son 7 montes. La misma Biblia lo dice. No tenía que yo explicarle. La misma Biblia, la palabra de Dios, Dios escribió para que tú te dieras cuenta. Y nos dice la respuesta que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Este sistema religioso, político religioso, se sienta en una ciudad, en una nación, en un reino donde hay 7 colinas bien reconocidas a nivel mundial. El único país, característica que decía dónde iba a ser la sede. Entonces, identifiquemos la sede entonces descrita. La respuesta es, primero, la bestia es reino, y 7 cabezas representa, ¿qué? 7 montes. Muy bien. Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto, ¿son qué? 10 reyes. ¿Estamos? Donde encuentres cuernos, cambias con rey. Y la misma Biblia estaba dando esos detalles, para que tranquilamente nos podamos dar cuenta y no cualquier persona pueda leerlo. Solo aquellos que con sincero corazón buscan a Dios, y es Dios quien te revela las profecías, quien te da detalles del futuro para que tú estés confiado de que va a suceder. Si estos reinos pasaron, llega después de este reino, viene el reino de Dios. Un rey donde no habrá injusticia, no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni temor a la muerte, porque será el mismo Dios que estará con nosotros. En algún momento, incluso a nuestro Señor quisieron hacerle rey, ¿sí? Y cuando quisieron declararlo como rey, Él dijo, no, mi reino no es de esta tierra, mi reino es de los cielos. Ese reino viene de los cielos, la segunda venida de Jesús. Si la primera venida hay evidencias y así podemos estar seguros por estas evidencias, ten por seguro que nuestro Señor Jesús va a volver por segunda vez. Así que no desconfíes y prepárate para ese retorno. Aquí nos revela 10 cuernos, ¿sí? ¿Qué significa 10 cuernos, 10 reyes? ¿Repasamos? Respuesta, bestia igual a reino, reemplazamos ahí 7 cabezas, reemplazas con 7 montes, y cuando ves 10 cuernos, reemplazas con 10 reyes. Y esta es la Europa cuando fue dividido después de este sistema romano, de este reino romano. Muy bien, aquí está, se dividió de esta manera el imperio romano, ¿sí? Ahí vemos los suevos, los visigodos, los burgundos, érulos, ostrogodos, lombardos,
alemanes, francos, los anglosajones, 10 reinos, ¿sí? Entonces, esos son los 10 cuernos. La bestia sobre la cual se sienta representa ¿a quién? Al Estado. ¿Ok? Vamos a ver entonces. La mujer ramera de Apocalipsis 17 representa un falso sistema religioso. Es todo lo contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por eso te invitamos a que tú, con una oración, busques estudiar la Biblia y dile, Señor, quiero leer la Biblia. Ayúdame a entenderlo conforme a tu voluntad. No sé si tú te duermes o te das sueño cuando quieres leer la Biblia. Satanás tiene estrategias como para desanimarte, para ponerte tal vez cansancio, agotamiento, o tal vez para que te haga dudar y decir que esto fue escrito por hombres, o tal vez es de los religiosos, de los evangélicos, etcétera. ¿Saben? Hay varias traducciones de la Biblia, entre ellas tenemos la Reina Valera, y hay una Biblia que usa incluso este sistema político religioso romano, en este caso la Iglesia Católica Romana, una versión, ¿sí? Es un librito anaranjado, en la cual esta versión latinoamericana incluso da los mismos detalles. Investiga, date cuenta, con mayor razón tú tienes que estar preparado. Falso sistema religioso. ¿Cuál es la única iglesia que tiene esta sede en Roma? Miren, característica, la única que tiene esta sede en Roma, y nos va a dar mayor detalles en las Sagradas Escrituras. Y esta sede, la única sede, y no hay otras religiones, es prácticamente el sistema papal. No eres tú, no estamos queriendo dañar susceptibilidades. En esta ocasión, lo único que queremos es que tú tengas en cuenta que hay un Dios que evidencia aquellas enseñanzas erradas que te vamos a demostrar hoy conforme a lo que dice la Escritura. Dios tiene sus hijos en diferentes iglesias y Dios tiene sus hijos en esta iglesia católica romana. Y Dios dice, salid de ella, pueblo mío, porque ellos han llegado a la fornicación o a dar otras doctrinas que vamos a dar detalle en este seminario. Miren, la pregunta 5. ¿Cómo se expresa la influencia mundial de esta iglesia con falsas doctrinas? Veamos, Apocalipsis 17:2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea, todos los reyes van a caer, va a haber relaciones, va a haber convenios. Miren, van a ser engañados. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué significa esto? La respuesta es, vean, la respuesta en relación a cómo se expresa la influencia mundial de esta iglesia con falsas doctrinas. A nivel mundial iba a tener liderazgo, iba a hacer convenios, y ahora así lo vemos. No se puede unir la religión con la política. En nuestro país sí está relacionado. En muchos países de la misma manera. En Estados Unidos, desde el año pasado y este año 2020, también hicieron ese recibimiento. Un país netamente protestante, la unión de varios estados. Cuando se dio la Santa Inquisición, fueron perseguidos muchos y escaparon del viejo mundo o de Europa. Cuando se dio esta persecución durante 1260 años, que empezó el 538 y terminó el año 1798. ¿Te suena esa fecha? En este caso, la Revolución Francesa. Se cumplió la profecía que iba a perseguir durante todo ese tiempo. 150 millones de mártires en todo ese tiempo. Niños, ancianos, mujeres, familias enteras, pueblos enteros, deshechos, destruidos, que lo vamos a ver ahora. Sin embargo, esta nación se cumplió la profecía cuando se iba a dar la mano con este rey, con este país cordero que habla como dragón, dando la mano en este caso al sistema papal. Esa profecía se cumplió este año al inicio, con mayor razón, y desde el año pasado con mayor, digamos, enlazamiento mundanal de poder tener acuerdos internacionales. La fornicación con los reyes de la tierra y ha embriagado a los moradores de la tierra. ¿Qué significa fornicación? En profecías significa unión de la iglesia y el Estado. Entonces, la unión, Dios nunca lo permitió. Cuando nuestro Señor Jesús quisieron probarlo, en relación al César, le dijeron si era necesario, ¿qué opinas con relación al pagar impuestos? Y dijo, alcánceme una moneda. Le alcanzaron aquella moneda y le dijo, ¿de quién ven el rostro aquí? Del César. Muy bien. Entonces lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. No se puede unir.
Cuando le dijeron, Señor Jesús, tú tienes que ser el rey, no, yo no soy, mi reino no es de esta tierra, mi reino es del cielo. Entonces, la iglesia es apolítica, la iglesia no puede estar ahí en cuestiones de elecciones, como hay algunas religiones que mandan candidatos, etc. Personalmente, cada uno toma su decisión y cumplimos con las leyes civiles de poder elegir y ser parte de poder elegir, pero como iglesia no. Y los que están ingresando no están cumpliendo la voluntad de Dios. Es más, podemos ver algunas evidencias de santos hombres que sí estuvieron en un reinado como asesores, como consejeros. Por ejemplo, José fue el segundo después de ¿quién? De Faraón. Le dio el anillo y era el segundo y creía en Dios. Daniel pasó incluso, en este caso, asesorando al rey Nabucodonosor en Babilonia y después con los medos y los persas. Y podemos ver características de esta manera, cómo él empezó a trabajar asesorando en el Estado. Mas como iglesia, no. Entonces aquí vemos que esta iglesia sí se une con el Estado. Y cada vez que eso sucede, termina siempre en persecución. Lo mismo pasó en todo este tiempo. Por eso huyeron en diferentes lugares y hay muchas personas pensando que ni siquiera pensando que era así la voluntad de Dios, sin haber leído siquiera las Escrituras, porque habían prohibido leer la Biblia, simplemente juzgaban y pensaban que Dios no era justo y tomaron la decisión, muchos de ellos, a inclinarse a ser ateos, y no creer ni en Dios ni en el diablo, por estas malas doctrinas aplicadas, que Dios no enseñaba de esa manera. Espero que hoy tú vuelvas a las manos de Dios y si tú te consideras, tal vez estés llevando este mensaje para un ateo. Yo personalmente pensaba ser ateo hasta el primer año de la universidad, así nos formaron, pero el día que tuve la oportunidad de acercarme a Dios, puedo decirte con toda certeza que Él existe y cambió mi vida y cambiará la vida tuya y de tu familia si tú también la aceptas. Vean, la unión de la iglesia y el Estado alteró la verdad con falsas doctrinas. Una vez que entraron a este liderazgo, tuvieron ya el poder civil, y veamos aquí, el cáliz de oro en su mano representa la intoxicación de las falsas doctrinas. ¿Qué falsas doctrinas ingresó? Vamos a ver aquí y podemos ver la biblioteca que ellos manejan, incluso libros, filosofías que vamos a analizar. Ha embriagado a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con falsas doctrinas. Veamos estos ejemplos, algunos ejemplos aquí. Lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, única regla de fe y doctrina. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, la Biblia es la única palabra de Dios, que la prohibieron en ese tiempo leerla. Y a algunos les costó la vida para que puedan imprimir. La ciencia aumentó, se inventó la imprenta y con mayor razón se vendía este maravilloso libro que contiene 66 libros. Incluso en esas fechas, al recién ser impresas, mayormente tenía la validez de un auto lujoso, de un auto moderno del año, incluso como un departamento recién estrenado. Más o menos así tenía la validez para poder conseguir el valor económico para conseguir una Biblia. No era fácil conseguirlo. Ahora tenemos una Biblia incluso virtual y de una forma gratuita. Biblias de 10 soles, 15 soles, 20 soles, hasta en obsequio. Este libro ahora en la cuarentena en el mundo ha sido la más vendida. Y hay mucha gente que lo está leyendo. ¿Por qué? Porque las profecías hablan que en estos últimos tiempos habrá un último llamamiento antes que se cierre el tiempo de gracia y entonces vendrá el fin. Espero que tú tomes una decisión. La Biblia es la regla de fe del cristiano. Sin embargo, lo falso, la tradición eclesiástica está por encima de la Biblia. Eso es lo que me manifiesta. Incluso dicen que ya es un libro pasado y que hay que imprimir otro o hay que elaborar otro. Hay que tener bastante cuidado. Eso promocionan o están profesando de esta manera en esta religión. Falsas doctrinas. La Biblia dice, Cristo es el único suficiente mediador entre Dios y los hombres, el único camino hacia la salvación. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres que pueda ser el intermediario. Entonces, el único camino hacia la salvación es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué enseña la falsa doctrina? Ofrece la mediación de María y los santos. Cantidad de santos, cantidad de imágenes, que se hacen fiestas patronales en diferentes lugares, incluso con algunas festividades, al menos en nuestro país, con corrida de toro, con borracheras, etcétera, que hay que tener bastante cuidado. A veces muchos entran mareados, incluso a torear con un periódico, con una ropa o con una chompa, y a veces terminan
dañados por aquel animal embravecido y quedan tuertos, sin un ojo o con los intestinos fuera, y después los niños, sus hijos, su esposa sufriendo, pensando que es la voluntad de Dios. No es así. Cada quien toma una decisión. Lamentablemente estas enseñanzas van contrarias a las Sagradas Escrituras y piensan que estas festividades, estas fiestas que se desarrollan por aquí es nuestra cultura. No es así. Son costumbres que vienen desde este sistema romano. Lo único que tenemos que ver es leer la Biblia y tener en cuenta qué es lo que quiere Dios que impregnemos como hábitos y como costumbre en nuestras vidas, ¿sí? Veamos falsas doctrinas. La Biblia dice, somos salvos solo por la gracia, gratuitamente, por medio de la fe en Cristo. La salvación es gratuita, no tenías que pagar. Por eso surge Martín Lutero, Juan Hus, Wycliffe y otros grandes hombres que salen de esa misma iglesia y enseñan y observan esta falsa doctrina que dice lo siguiente: las penitencias, las indulgencias y las obras meritorias son necesarias para la salvación. Y no era así. ¿Saben? Hacer penitencias, golpearse, eso no dice la Sagrada Escritura. La salvación es gratuita. Es más, indulgencias. Había gente que compraba las indulgencias y pensaban que ya tenía un pedacito de cielo ganado. Por más que se haya embriagado, por más que haya pisoteado los mandamientos de Dios, ya tenía comprado un pedacito de cielo. Y no es así. Eso fue un gran engaño y generaron muchos ingresos económicos, tal vez porque la gente desconocía o no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Por eso surgen grandes hombres en enseñar todo lo contrario. Otra falsa doctrina: la fe no anula la ley y Cristo no autorizó ningún cambio a sus mandamientos. Nuestro Señor Jesús dijo, yo no he venido aquí para abrogar o quitar o anular ni una tilde, ni una jota de los mandamientos que Dios escribió con su propia mano, con su propio dedo. Tablas escritas para nosotros, que es la ley moral. Y es más, en el nuevo pacto yo puse mi ley, estos mandamientos en el corazón y en la mente de cada ser humano. ¿Y saben? Dios no anuló, pero sin embargo, la falsa doctrina dice que se puede cambiar la ley en virtud de la autoridad que la iglesia recibió de Cristo por medio de Pedro. Ellos manifiestan así, eso está escrito en su libro del Catecismo, en sus diferentes bibliografías, y enseñaron de esa manera y siguen enseñando. Así que hay que tener bastante en cuenta. Otra falsa doctrina: la Biblia dice, no se deben adorar las imágenes. Éxodo 20. Es irracional y Dios no quiere que se lo adore por medio de imágenes, ¿sí? Dios dice, yo estoy vivo, yo soy tu Dios, yo soy tu rey, invócame. Entra a tu cuarto, cerrado tu cuarto, ora a tu Padre que está en secreto, confiesa tus pecados. La confesión no se hace a un sacerdote, no se hace a un padre, no se hace a un cura, no se hace a un pastor evangélico o a un profeta evangélico, ni a alguna otra persona. La confesión se hace a nuestro Señor Jesús entrando a tu cuarto, a tu aposento, a tu departamento, a tu casa, y cerrado ahí, conversa con tu Padre que está en secreto. Dios, ¿cómo se comunica con nosotros? Mediante los escritos, mediante sueños y visiones, pero el ser humano se comunica con Dios mediante la oración. No es un rezo escrito que lo repiten, sino es una oración de acuerdo a cómo tú necesitas, de acuerdo a cómo tú estás viviendo. Entonces, la falsa doctrina dice, se puede venerar a las imágenes, y no es así. Otra de las doctrinas: la Biblia dice, el sábado es el día de reposo. Ellos dicen, ahora el día de descanso es el día domingo. Cambiaron, pero no era la voluntad de Dios, ni una jota ni una tilde cambiar de la ley. La Biblia dice, y es más, cambiar de la ley, y hay muchas de sus hijas, otras iglesias que hacen también lo mismo, en adorar otro falso día que no es conforme a las Escrituras. La Biblia dice, los muertos no saben nada, el alma es mortal. La Biblia dice, una vez que uno muera, ya simplemente dejó de existir. Tu memoria pasó al olvido. De polvo eres y al polvo vuelves. Se deshace tu cuerpo, quedan los huesos, la cabellera también cae, todo se deshace. Y el espíritu vuelve a Dios, al que lo dio, a las manos de Dios. O sea, ahí nos habla claramente en las Sagradas Escrituras que si tú eres bueno, malo o más o menos, se va a las manos de Dios. En el juicio final, Dios hará prácticamente
resucitar a los justos para vida eterna, a los injustos para la muerte eterna. Y ellos tendrán que ser separados prácticamente del reino de los cielos. Pero en ninguna parte manifiesta que hay espíritus que están deambulando por aquí y por allá. En el tema de la muerte vamos a profundizar un poquito más esto. Pero Dios sabe muy bien que tú tienes que hacer el esfuerzo que mientras tengas a tus seres queridos en vida, ¿saben? Escúchame. Si tú tienes a tus padres en vivo, agradécele a Dios. Si tienes todavía a tus abuelos en vida, agradécele a Dios. Si tienes a tus seres queridos ahí cerca, agradécele a Dios. Porque el día que deja de existir, será demasiado tarde. Las flores no se regala cuando ya está muerto. Se les regala cuando está en vida. ¿Sabes por qué? Porque puedes disfrutar del olor y del cariño que tú le des. Y no necesita este ser querido o estas personas que tú le regales en su cumpleaños o tal vez en un día especial. Puedes hacer todos los días especial para que se siente reconocido y feliz tu ser querido. ¿Saben? Porque de muerto ya no ve, ya no siente. Así que haz un esfuerzo para poder hacer obras de bien con tus seres queridos. Y seas una bendición donde vayas. Y si te equivocas, pide también perdón a Dios. Miren, y también aprovecha en pedir perdón a tus seres queridos. Veamos, entonces el muerto nada sabe. Entonces la falsa doctrina dice, el alma es inmortal. En la muerte el alma sale del cuerpo para recibir su recompensa eterna. Si ha sido bueno, se va al paraíso. Si ha sido malo, se va al infierno. Y si ha sido más o menos, se va al purgatorio. Y si el niño muere, se va al limbo. Esa doctrina ya la sacaron, pero sin embargo eso es lo que enseñaba. Cuanto más misas de muertos, más pagas, más ingresos. Nosotros vamos a hacer misa, vamos a pedir a que los santos lo consideren y se les perdone sus pecados y pueda que pase del purgatorio al paraíso. ¿Y saben? Esa doctrina no es bíblica. Y con esa doctrina generaron muchos ingresos económicos. Por eso Martín Lutero dijo, no todo es dinero y dinero y dinero. Es llevar el mensaje de Dios. Y cuando él leyó la Biblia, siendo prácticamente ya doctor en teología, empezó a comprender las Sagradas Escrituras, escribió sus 95 tesis y, ¿saben? Dio grandes verdades bíblicas. La Biblia enseña todo lo contrario, ¿no? A lo que ellos están enseñando. La verdad es que los muertos nada saben y están muertos. ¿Pero qué espíritus se aparecen por aquí y por allá? Eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Ya no es el espíritu de tu ser querido. Son demonios, ángeles que han caído, que toman forma humana para poder engañar a la raza humana. Falsas doctrinas. La Biblia dice, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué dice? En Lucas 5:21. Solo Dios puede perdonar pecados. Ningún otro ser humano puede perdonar pecados. ¿Qué dice la falsa doctrina? Dice, los sacerdotes como representantes de Dios, el único representante es nuestro Señor Jesús, pueden perdonar pecados. Ir al confesionario y perdonar sus pecados. ¿Cómo? No es así. La Biblia no enseña. Y es más, el obispo debe ser marido de una mujer, dice las Sagradas Escrituras. Pero sin embargo, tampoco hacen caso. Y lo único que puedes tú confesar es al sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote que está en los cielos, nuestro Señor Jesús. Dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, diríamos. Ven a mí. Si tú estás cargado, si tú estás agotado, si estás trabajado, andas a descansar a los brazos de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Otra doctrina, la Biblia dice, el bautizo es por inmersión y hecho a personas conscientes, aquellos que toman una decisión. Inmersión, entra debajo del agua y sale del agua. Sus pecados quedan simbólicamente en el agua y al salir prácticamente sale una nueva vida. Simbólicamente también representa la muerte de Jesús que aceptas por fe y al levantarte estás aceptando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces no necesitas el domingo descansar en honor a la resurrección de Jesús. Es el bautizo que nos enseña en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesús sumergirte. Por eso nuestro Señor Jesús bajó al río Jordán. Y estaba Juan en el río Jordán. Descendió, dice, y subió después del agua. ¿Por qué? ¿Era necesario que la Biblia diga así?
Porque tranquilamente hubiese dicho, como ellos enseñan, por aspersión, unas gotitas por ahí. Por eso la falsa doctrina. El bautizo es por aspersión y puede ser oficiado a los infantes, a los niños, a los recién nacidos, ¿no? Los niños no son bautizados según las Sagradas Escrituras. Solamente en este caso los niños son dedicados a Dios. Nuestro Señor Jesús fue dedicado en el niño. ¿A qué edad se bautizó nuestro Señor Jesús? Te hago esa pregunta. ¿Saben la respuesta? Ya cuando era joven, a los 30 años. Entonces, nuestro Señor Jesús tomó esa decisión para enseñarnos y darnos ejemplo de que tenemos que ir al bautizo. Y tiene que ser consciente, no hecho por tus padres, no obligado. Es una decisión personal. Y si tú no tomaste esa decisión del bautizo bíblico y hiciste tal vez algo errado por aspersión, qué sé yo, ¿sabes? No te sientas mal. Porque hoy estás sabiendo la verdad y puedes tomar recién esa decisión. Porque tus pecados te son perdonados si es que tú no sabías la palabra de Dios, la verdad. Y desde ahora sí que sabes la verdad, tienes que tomar una decisión. Por eso nuestro Señor Jesús siguieron grandes hombres, muchas personas, incluso con corazón sincero, humildes, decidieron seguir a nuestro Señor Jesús por fe y fueron bautizados. La edad es importante, no de bebés, sino cuando tienen uso de razón. Muy bien, continuamos. Entonces, sabiendo ya estas falsas doctrinas, veamos claramente este ejemplo, este contraste entre la doctrina verdadera que nos enseña la Sagrada Escritura, nos enseña Dios, y la falsa doctrina que enseña este sistema papal. Muy bien, ¿qué título tiene esta mujer que demuestra que tiene hijas con el mismo problema que su madre? O sea, esta iglesia tiene otras hijas por ahí que tienen el mismo error de enseñar estas doctrinas. ¿Qué título tiene esta mujer que demuestra? La respuesta es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Es decir, hay otras iglesias por ahí. Por eso algunos se dicen, ¿tantas religiones, tantas iglesias? Algunos pusieron fechas que iba a venir Jesús, se equivocaron. Algunos por la televisión incluso saltaban, tiraban su saco, hacían grandes milagros, sanaban enfermos, levantaban incluso a algunos que estaban tal vez con paralíticos, etc. Mencionando que esta iglesia hace milagros y señales. Ahora apareció esta pandemia del coronavirus y no hay nadie que pueda curar esta enfermedad. ¿Saben? Por una sencilla razón. Que Dios quiere que tú evidencies y leas las Sagradas Escrituras para que veas las características de una verdadera iglesia. Porque esta iglesia, este sistema, también tenía algunas hijas, la madre de las rameras, que iban a enseñar doctrinas contrarias a las Sagradas Escrituras. Entonces, hoy más que nunca, abre la mente y el corazón. Espero que tú tengas en cuenta estas verdades bíblicas. No sé qué religión, en qué iglesia estarás, o tal vez seas ateo, no lo sé, pero lo único que te invito es que tú puedas buscar a Dios y buscar ese camino correcto, porque en estos últimos tiempos Dios tiene hijos en diferentes iglesias, en diferentes rediles, se unirán a un solo pueblo, harán un solo grupo de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús, y se prepararán para recibir la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Muy bien, así que dice, aquí se revela que Roma es la iglesia madre, con hijas que salieron de ella, pero que aún conservan muchos de sus vicios y de su conducta religiosa equivocada. Porque había iglesias que en algún momento le decían de estos errores, de la muerte de muchos, incluso de los valdenses, de los muertos de Juan Hus, de Martín Lutero, etc., y de muchos que fueron perseguidos. Entonces, hombres sabios que en algún momento opinaron de una manera diferente, incluso corroborando las Sagradas Escrituras, pero como opinaban diferente a sus doctrinas, simplemente eran catalogados como herejes y muertos. Y eso no lo puede ocultar porque está en la historia universal. Eso pasó en el pasado y es bueno revisar toda esta historia que pasó. Pero como había iglesias que le decían su verdad, entonces fomentaron en este caso tal vez la libertad religiosa y organizaron algunas otras iglesias evangélicas, fundaron con la idea de que puedan seguir ellos enseñando y con la idea de que todos somos hijos de Dios. Cualquier camino nos lleva a Dios. Ahora se están uniendo budistas, se están uniendo religiosos, protestantes, juntamente liderado por este sistema papal. Pero saben, Dios dice claramente que hay características de una iglesia verdadera que tú lo vas a encontrar en las Sagradas Escrituras. Y hemos
te hemos demostrado qué doctrinas son verdaderas y qué son las falsas doctrinas que se enseñan. La Gran Babilonia incluye también a las iglesias que tienen los mismos defectos de doctrinas de la madre. Entonces hay que evidenciar. No creas a todos los que dicen Señor, Señor. No creas a todos los que cargan una Biblia. No creas a todos que digan yo también creo en Jesús. ¿Saben? Satanás y los demonios también creen que hay un Dios y tiembla, dice la palabra de Dios. Entonces no es suficiente creer, sino es confiar y tener en cuenta las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, Satanás y estos ángeles caídos, que son los demonios, se meterán en estas iglesias que tienen estas falsas doctrinas, incluso harán grandes milagros y prodigios y señales. Eso no es sinónimo o garantía de que esa es una verdadera iglesia. En estos últimos tiempos tenemos que tener cuidado. A nuestro Señor Jesús se le presentó Satanás, incluso a Eva también tomó una forma de serpiente. A nuestro Señor Jesús empezó a tentarlo, le hizo ver las riquezas con tal de que lo adore. Pero nuestro Señor Jesús dijo, escrito está. Todo tienes que responder con escrito está. Entonces tengamos mucho en cuenta. Incluso Satanás imitará la segunda venida de nuestro Señor Jesús con sus ángeles. Y mucha gente caerá en esa trampa, pisará tierra y empezará a hacer grandes milagros y señales y hablará en el tono que hablaba nuestro Señor Jesús, incluso con esas palabras compasivas, lleno de amor, y hará milagros y prodigios. Y mucha gente, reyes, y juntamente con todo este sistema dirán, este es el Hijo de Dios que vino. Los judíos también piensan que todavía nuestro Señor Jesús no vino. Ellos piensan que fue un profeta, pero un profeta más, y están esperando recién la primera venida. Serán engañados fácilmente. Eso dice las Sagradas Escrituras. ¿Estabas preparado para ello? Eso lo vamos a ver en otro tema mucho más adelante. Pero ¿sabe? Tenemos que estar en cuenta que Satanás tiene muchas estrategias con tal de destruirte. No caigas en ello y no confíes fácilmente en alguna persona, en ningún líder religioso. ¿Saben? Dios dijo, confíen en Él. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente confiemos en Dios. Y la única manera de confiar en Dios es leyendo las Sagradas Escrituras y pidiéndole en oración que Dios te ayude a entender estas verdades bíblicas. Pregunta 7. ¿Cómo se describe la crueldad de esta mujer, o sea, de esta iglesia contra los santos de Dios? ¿Saben? Está en la evidencia. Vean ustedes, este sistema, esta religión persiguió a muchos cristianos, mataron a muchas personas en nombre de la Santa Inquisición, diciéndote arrepiéntete, arrepiéntete o mueres. Está contraria a nuestras enseñanzas y mucha gente que decía, no, la salvación es gratuita, no es así, que no es por santos, sino el único camino es nuestro Señor Jesús, tampoco. Mira, se te ha encontrado leyendo la Biblia, solamente pueden leer los santos hombres de nuestra iglesia, no todos, lo contaminas. Pero las Sagradas Escrituras decía que desde la niñez deberías saber las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que se enseñó. Pero muchas personas que en algún momento también dijeron que el mundo es redondo, no es plano, también contradecían muchas de estas ocasiones. ¿Sí? Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces la respuesta, la mujer estaba ebria con la sangre ¿de qué? De los mártires. Y vamos a terminar ya en esta ocasión. Vean ustedes, muchos murieron por fe. Prefirieron ser fiel a Dios, obediente a Dios, antes que negar y murieron por fe. Estos hombres van a resucitar cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Saben? Mucha gente lloró, sufrió, pero sin embargo podemos ver que en todo este sistema papal también estuvo Juan Hus. ¿Saben cómo murió Juan Hus? Lo juzgaron, lo metieron prisionero, salió de aquella prisión sin ver la luz, sin alimentarse bien, blanco, su piel estaba casi pegada a sus huesos, sus uñas habían crecido, carcomido por algunas ratas ahí, pero sin embargo no contradijo su fe y fue muerto, quemado vivo. Eso está en la historia. Salió después de él Martín Lutero. Cuando le dijeron retráctate de tu tesis, y salieron los luteranos ahí, Martín Lutero dijo no, y mi conciencia no me lo permite, pero una cosa sí me voy a retractar. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo, el representante de Dios, pero hoy estoy seguro que el Papa es el vicario de Satanás. El trono es el trono de Satanás. Qué tremendo. Eso lo dijo. Puedes leer el libro de Conflicto Cósmico. Busca. Incluso en internet también tenemos ese libro gratuitamente. Pero eso pasó.
¿Qué debemos hacer ahora que sabes esta verdad? Y oí una voz, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Cómo? Dios tiene un pueblo dentro de la Iglesia Católica Romana, gente que tiene fe, mujeres que tienen fe, sacerdotes que tienen fe, como Martín Lutero, Juan Hus y muchas otras, monjas que tienen fe, familias enteras que tienen fe, ¿saben? Salid de ella, pueblo mío, salgan de esas malas costumbres, o están ahí, enseñen la verdad bíblica, pongan en práctica conforme a lo que está escrito en la Biblia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Entonces, en algún momento, estas enseñanzas debían darse conforme a las Escrituras, pero empezó a tergiversarse y enseñar otras doctrinas, y Dios dice, salgan de ella. Y en esta ocasión muchos se han salido y ahora son parte de una iglesia tal vez cristiana, una iglesia evangélica. Así que bienvenido. En la iglesia donde yo estoy puedo ver incluso sacerdotes, monjas, excatólicos, ex evangélicos, etcétera, se van uniendo sabiendo esta verdad bíblica. La puerta de gracia aún está abierta y Dios desea que tú te des cuenta. Que Dios te bendiga. El problema no es contigo, es con todo un sistema político religioso, pero tú tienes que tomar una decisión porque la salvación es personal. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y quiero que tú medites en este canto que vamos a tener a continuación y terminaremos con una oración. Hay un hombre vano y pequeño, jugando a ser Dios, ha engañado a los pueblos, poniendo su boca en el cielo, se ha hecho de fama, poder y dinero. Su mano metió en cada guerra, pero habla a los pueblos de paz y de amor. No teme que le llamen santo y exige que se le arrodillen cual Dios. ¿Quién sino Dios? Hombre vano y pequeño, fija el sol en su curso, cada estrella en el cielo. ¿Quién más puede hacer? Tan solo un grano perfecto que se abra en flor y follaje y que dé fruto a su tiempo. Hay otro negando al Eterno, diciendo que nunca hubo un creador. Enseña que un mono es su padre, con fechas y pruebas que él nunca vio. Se sienta a inventar teorías, que el mundo fue hecho por una explosión. 1000 flores, capullos perfectos, no hablan de azar, sino de un creador. ¿Quién sino Dios? Hombre vano y pequeño, fija el sol en su curso y cada estrella en el cielo. ¿Quién más puede hacer? Tan solo un grano perfecto que se abra en flor y follaje y que dé fruto a su tiempo. ¿Quién sino Dios?
detención, fingiendo que son muy felices, ocultan familias destruidas y dolor, mas viven tan lejos del Padre. Comprar y gastar es su satisfacción. Sus almas ocultan vacíos, son gritos de auxilio buscando al Señor. Desde el amanecer hasta el color del ocaso, que recubren los campos, en la risa del niño, en su inocencia, en su llanto, en la plegaria de un santo. Dios ha dejado su rastro. ¿Qué te pareció este canto? Espero que tú hayas meditado y hayas tomado una decisión. Estas letras son tan profundas que Dios desea que tú confíes plenamente en Dios. Solo Dios. ¿Quién más? Solo Él puede cambiar tu vida y gracias a Él hemos podido comprender y entender este tema. Espero que tú puedas compartir este curso, puedas compartir este tema, escribiéndonos al WhatsApp o mandándonos un mensaje al Facebook, ya que estamos pasando en vivo, y puedas tú de alguna otra manera recibir gratuitamente estas diapositivas, recibir gratuitamente incluso la Biblia virtual, algunos cantos que tú deseas. Pero tienes que tomar una decisión en ser fiel a Dios, en salir de esas malas costumbres y tomar esa decisión de ser obediente y leal a Dios. Vamos a terminar con una oración. Inclinemos el rostro y finalicemos este tema. Bendito Dios, bendito Padre, gracias una vez más por darnos la oportunidad de saber esta verdad bíblica de la Gran Babilonia. Hoy más que nunca, oh Dios, tal vez tus hijos no sabían ni entendían, pero tienes el deseo de que ellos comprendan y confíen plenamente de que tú muy pronto volverás. Que también nos anticipaste que iba a haber muchas iglesias y una madre de ellas que iba a enseñar falsas doctrinas o doctrinas contrarias a tus sagradas escrituras. Hoy se ha evidenciado y espero que podamos tomar una decisión correcta y sé que lo van a hacer así cada uno de tus hijos, aceptándote como su único Señor y Salvador y siendo de tu pueblo, preparándose para tu pronto retorno. Gracias, oh Dios. Despídenos en paz y gracias por las profecías que tú traes a cada uno de tus hijos, que nos da la garantía de que tú muy pronto volverás. Favores que te pido que bendigas a nuestros seres queridos y nuestras vidas. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. De esta manera hemos terminado y hemos concluido este seminario, este tema, y hasta la próxima lección. Tiempos de esperanza, tiempos de profecía.